a Cristo, que triunfó con gran poder, y el pecado y el infierno, Él me ayudará a vencer. Cantaré a Jesucristo, pues su sangre me compró, en la cruz me dio el indulto, del pecado me libró. Cantaré la excelsa historia de su grande redención. Si decides recibirme, te da vida y salvación. Cantaré a Jesucristo, pues su sangre me compró, y en la cruz me dio el indulto, del pecado me libró. Cantaré de Jesucristo, de su eterno y tierno amor. Hijo de Dios soy por gracia, es mi Cristo y Salvador. Cantaré a Jesucristo, pues su sangre me compró, en la cruz me dio el indulto, del pecado me libró, del pecado me libró. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es fiel. Cuando no puedo de su paz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es fiel. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado
aquel negro amanecer, rumbo al Calvario va Jesús. Grande fue el dolor y la humillación cuando en la cruz murió. El poder de la cruz, mi lugar, Él tomó, mi castigo sufrió, en esa cruz hallé perdón. Ver el dolor que tu faz mostró, cargando mi pecado atroz. Todo mal pensar, toda mala acción, coronaron tu humillación. El poder de la cruz, mi lugar, Él tomó, mi castigo sufrió, en esa cruz hallé perdón. La tierra tembló, todo oscureció, su rostro inclina al Creador. Velo roto en dos, durante esplendor, ya consumado es el poder de la cruz, mi lugar, Él tomó, mi castigo sufrió, en esa cruz hallé perdón. Oh, mi nombre ve escrito en tu cruz, porque sufriste, libre soy. Ya no moriré, vida me otorgó tu generoso amor. El poder de la cruz, mi lugar, Él tomó, mi castigo sufrió, en esa cruz hallé perdón. El poder de la cruz, mi lugar, Él tomó, mi castigo sufrió, en esa cruz hallé perdón. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Es un gozo para mí estar nuevamente en el púlpito después de 2 semanas de ausencia. Pero por la gracia de Dios, hermanos, nos ha cuidado hasta el día de hoy. Estamos bien de salud y queremos continuar estudiando la palabra de Dios.
Hoy regresamos al estudio en el libro de Hechos y vamos al capítulo número 12. Hechos, el capítulo número 12. Vamos a orar y vamos a ver lo que Dios tiene para enseñarnos en la mañana de hoy. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque en tu misericordia me permites una vez más llegar a tu casa, Padre, para alabarte, para bendecirte, para exaltarte, para glorificarte. Gracias, Padre, por lo que me has estado enseñando en este tiempo, Padre, donde quizás hemos estado prohibidos, Señor, o estamos faltos de poder visitarnos unos a otros o de ministrar como normalmente conocemos el ministerio. Pero, Padre, has ministrado a mi corazón y me has enseñado, Señor, que tú eres suficiente, que tú eres el todo en todo y que, Padre, yo vivo para hacer tu voluntad. Señor, te ruego que tu propósito se cumpla en mí y que mientras en esta mañana estudiamos tu palabra, tu Santo Espíritu, Dios, la tercera persona de la Trinidad, Padre, me ayude a recordar lo que he estudiado, a enfocarme solamente en el texto y comunicar justo lo que tú nos has dicho en el mensaje de tu palabra. Que, Señor, Él la tome y la aplique a la necesidad más personal, más íntima de cada oyente. Padre, recibe la gloria en esta mañana porque solo tú eres digno y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, yo voy a predicar un mensaje basado en Hechos, el capítulo 12, que he titulado Circunstancias que glorifican a Dios. Es interesante que hoy que llegamos al capítulo 12 del libro de Hechos, encontramos que la iglesia comienza a ser perseguida. La iglesia, 10 años antes, en el año 31 aproximadamente, la iglesia en Jerusalén había sido comenzada a ser perseguida por causa del crecimiento. Y, hermanos, fue esparcida cuando Esteban fue muerto a manos de los judíos. Pero encontramos que después de esta persecución, el evangelio comienza a proliferarse, comienza a expandirse a Samaria, hermanos, y lo vemos llegando nuevamente a lugares más allá de ellos y llega hasta Antioquía. Y, hermanos, estando ahora el evangelio en territorio gentil, Dios continúa haciendo su obra. Han experimentado, como leemos, 10 años de bendición y la iglesia en Antioquía acababa de ser formada. Pablo, como concluimos en el último estudio del libro de Hechos, había estado con Bernabé enseñando a la iglesia en Antioquía. Pero ellos se enteraron, hermanos, y así cerrábamos el capítulo, el último estudio, que había habido un hambre que ocurre para el año 41, y esta hambre había atacado a los hermanos que se encontraban en Jerusalén. Y leemos que dice la escritura en el verso 29 del capítulo 11, que entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y encontramos que ahora la iglesia en Antioquía comienza a ministrar a aquellos que le habían ministrado a ellos la palabra. Y encontramos, hermanos, como Dios ahora, teniendo la iglesia en Antioquía, la cual va a convertirse en la sede de los viajes misioneros del apóstol Pablo, en la sede del evangelio al mundo gentil, hermanos, es usada poderosamente por Dios. Pero entre lo que encontramos en el capítulo 13, Pablo saliendo, enviado por el Espíritu Santo al territorio gentil a expandir el evangelio, y el capítulo 11, donde habían llegado a entrenar a esta iglesia en Antioquía, vemos que sucede algo muy interesante. Ahora, los sucesos que leemos en el capítulo 12 no son sucesos que suceden en una semana. Son sucesos que suceden aproximadamente en 3 años. Es interesante porque estos sucesos suceden cuando dice la escritura que Herodes llega al tetrarcado, comienza a ser el tetrarca de Judea. Y, hermanos, llega a Jerusalén. Ahora es interesante porque la historia nos enseña que esto sucedió
hermanos, cuando Claudio era el emperador de Roma, el cual reinó entre el año 41 y 54. Pero es interesante porque la historia nos enseña que Herodes, que es Agripas primero, del que habla aquí la escritura, él fue el tetrarca de Judea entre los años 41 y 44. Y estudiando, hermanos, el contexto histórico a través del historiador Josefo, vamos a encontrar nosotros que este suceso donde el apóstol donde Juan, Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol, es hermano decapitado, y donde Pedro es tomado preso, sucede cuando Herodes o Agripa primero entra a Jerusalén en el año 41. La fecha aproximada, o se cree que exacta, del tiempo de la Pascua, que es lo que está describiendo en este capítulo, fue el 5 de abril del año 41. Pero, hermanos, vemos que el capítulo termina con la muerte de Herodes Agripa I. Y este sucede en el año 44. Así que estos sucesos no suceden en un solo día, pero cada uno de ellos marca una circunstancia a través de la cual Dios se glorifica. Es interesante. Por 10 años habían experimentado crecimiento, habían experimentado paz, habían experimentado los discípulos bendición, hermanos, en el sentido de no ser perseguidos, de tener la libertad de predicar el evangelio. Pero Jesús les había advertido. En Juan el capítulo 16, el versículo 33, leemos las siguientes palabras: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuándo Jesús hace esta aseveración? Cuando después de que lavó los pies y va camino al huerto de Getsemaní para orar, y les habla a ellos de que Él es el olivo y la vid verdadera, y les habla de que Él es el camino, y hermanos, les instruye acerca de que vendría el Espíritu Santo. Les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él está hablando a sus discípulos diciéndole: ustedes van a tener aflicción, ustedes van a tener sufrimiento, ustedes van a ser perseguidos. Las cosas no van a ser siempre fáciles. En la vida del creyente las cosas no siempre son fáciles. Pero, hermano, le dice: confía, porque yo he vencido al mundo. Hermanos, el Señor Jesucristo se levantó para la gloria del Padre y para darnos victoria eterna. Pero, hermanos, entendiendo esto, nota que el texto comienza diciendo: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes. ¿Qué tiempo? El tiempo de hambre. El tiempo cuando, hermanos, la iglesia se había propuesto enviar a los hermanos en Jerusalén una ofrenda para ayudarlos en su necesidad. Así que este capítulo comienza donde termina el capítulo 11. Y nos dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes, que ya estipulamos es Agripas primero, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y, hermanos, continuamos la lectura, la cual haremos según vamos desarrollando el mensaje de la mañana. Y vemos que la iglesia estaba reunida en casa de Juan Marcos orando, dice la escritura, fervientemente por el apóstol Pedro. Y, hermanos, termina cuando Herodes o Agripas es muerto porque no da la gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la idea que nos da a nosotros el capítulo y comienza en estos primeros 5 versos que hemos leído? La idea principal es esta: Dios manifiesta su gloria cuando su pueblo reconoce su poder soberano. Sus hijos se humillan al observar su respuesta, y su juicio cae sobre el hombre que no le reconoce como Dios. Así que, ¿qué verdades sobre la gloria de Dios
encontramos en estos pasajes, y la primera la encontramos justo en estos 5 versos que acabamos de leer. ¿Y cuál es esta verdad? La verdad es la siguiente: las circunstancias adversas ayudan a su iglesia a reconocer su necesidad. Hermanos y amigos, como iglesia de Dios, los que hemos creído, a menudo no entendemos nuestra necesidad espiritual hasta que viene el momento de dificultad. Mi amigo, tú no entiendes o no quieres mirar y levantar los ojos a Dios hasta que la adversidad toca tu vida. Es interesante que cuando las cosas están bien, nadie tiene en cuenta a Dios. Pero cuando las cosas comienzan a ponerse de una forma difícil, todo el mundo dice: ora por mí, por favor. Ora para que las cosas que me han venido verdaderamente no me ataquen. Ora para que las consecuencias de la decisión que he tomado no recaigan sobre mí. El hombre mira a Dios cuando está en lo más profundo del pozo. Y es interesante porque aquí vemos ahora a Herodes. A Herodes, hermanos, viniendo hasta Jerusalén. Y es interesante, hermanos, porque la Escritura nos dice a nosotros que cuando él entró a Jerusalén, hermanos, entró haciendo un gran desfile. Esto es lo que nos narra el historiador Josefo. Y hermanos, entendiendo que los judíos, los cuales eran mayoría, es decir, aunque la iglesia había crecido, la implicación de la persecución es que aún continuaban siendo un grupo minoritario en Jerusalén y en todo el mundo antiguo. Aunque la iglesia en Jerusalén había crecido grandemente, aunque la iglesia en Antioquía estaba próspera y creciendo y la mano del Señor estaba con ellos, continuaban siendo un grupo minoritario. Y nos dice ahora a nosotros que cuando Él viene, hermanos, esto sucede en el tiempo de la Pascua, el 5 de abril del año 41. Y nos dice la Escritura que cuando Él llegó, Él tomó a algunos de la iglesia con el objetivo de maltratarles, de infundir terror, de hermanos, de poner dolor sobre el pueblo de Dios, una persecución. Y nos dice la Escritura que lo primero que hace es tomar a Jacobo, el hermano de Juan, el discípulo, y nos dice que él lo mató a espada. Y cuando él vio que los judíos se agradaron, recuerda, estos reyes querían la gloria del hombre, querían que el hombre los reconociera. Dice la Escritura que él, viendo que esto había agradado a los judíos, tomó a Pedro preso. Y es interesante porque lo próximo que nos dice a nosotros es que habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel. Ahora nota cómo nos dice la Escritura: entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, después de la fiesta. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Ahora nota lo próximo que dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa palabra, hermanos, sin cesar, quiere decir persistentemente, insistentemente, sin dar tregua. No cesaban, estaban completamente comprometidos con orar y clamar a Dios. Hermanos, porque ellos estaban reconociendo que su poder y su capacidad era limitada ante el poder de Herodes. Qué contradicción, qué paradoja. Tenemos que llegar a los puntos más bajos para entender que nuestro poder no es suficiente, para tener que mirar al Dios del cielo y decir: Dios, tú eres el Todopoderoso. ¿Por qué me estoy apoyando yo en mí? ¿Por qué estoy yo confiando en mi capacidad? Cuando verdaderamente el que tiene el poder, la capacidad, la autoridad para hacer lo que para los hombres es imposible, eres tú.
La iglesia estaba reconociendo su necesidad. El problema es más grande que yo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que llegar a esta situación para entender que el problema es más grande que yo? Para entender que el problema no lo puedo solucionar. Para entender que mi capacidad es limitada y no puedo llegar ante Dios. Y tengo que llegar, ante Dios. No lo puedo resolver. El hombre no tiene la capacidad. Tenemos que acudir a Dios. Ahora, lo que es curioso es que Herodes entregó a Pedro a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Estos soldados rotaban cada 3 horas. Y hermanos, de la manera en que estaban custodiados, 2 se amarraban con cadenas al preso, a Pedro. Lo leemos en el verso 18. 2 se paraban en la puerta que estaba frente al calabozo, y después había otra puerta para poder salir a la calle que estaba cerrada. Lo que está diciéndonos el texto, Herodes estaba haciendo las cosas imposibles para que Pedro pudiese fugarse de la cárcel. No había manera en que humanamente Pedro saliese de la cárcel. Ahora, la iglesia hacía oración a Dios por él. ¿Y qué verdades podemos entender de este pasaje o de esta circunstancia donde la iglesia tiene que reconocer su necesidad? La primera verdad que nosotros podemos reconocer es que las circunstancias adversas ponen de manifiesto la necesidad del hombre. Las circunstancias adversas revelan lo que hay dentro de nosotros, revelan nuestra necesidad, revelan nuestra incapacidad. ¿Cuál era la necesidad de la iglesia? Protección del peligro, denuedo para predicar, cumplir con el propósito y comisión, y gracia para vivir una vida que aceptara lo que sucedía en su vida como parte del plan soberano de Dios. Y es interesante porque nosotros oramos inmediatamente por liberación. No queremos atravesar el dolor. No queremos atravesar la circunstancia adversa. Cuando Dios lo que nos pide a nosotros es que oremos por gracia para poder identificarnos por Él. Es lo que Pablo oraba. Pablo decía, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Y después decía que él, en Filipenses el capítulo 3, que él se gozaba en la tribulación y en la debilidad, porque cuando él era débil, dicen Corintios, es que entonces él es fuerte. Hermanos, es importante que nosotros aprendamos esta verdad. Andrew Murray dijo lo siguiente: el hombre humilde ha aprendido los secretos para mantenerse alegre. Mientras más débil se siente, y mientras más se hunde y su humillación le parece ser más grande, entonces es que entiende el poder y la presencia de Cristo son su mayor porción. Las circunstancias adversas ponían de manifiesto la necesidad del hombre, pero nos dice algo más. Hay otra verdad que está implícita en este pasaje, y es que la necesidad puede surgir como resultado de la obediencia del hombre. Pedro estaba predicando la palabra. Jacobo estaba predicando la palabra. Los judíos estaban en contra de la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que estoy queriendo decirte? Escúchame lo que te quiero decir. El peligro y la persecución no necesariamente están indicando que está fuera de la voluntad de Dios. Hay personas, hermanos, que tienen peligro en el ministerio a que Dios los llama. Piensa en Jim Elliot. En cómo Jim Elliot fue llamado por Dios a los Aucas y expuso su vida, incluso murió a mano de los Aucas para que el plan de Dios se cumpliese en su vida. Yo estuve en enero en Perú con mi hermano Buddy Fitzgerald. Hermanos, créanme, es un llamado que Dios le ha hecho a él y a su esposa Lauren. Qué precioso el ministerio que tienen allá en Perú, entrando a los no alcanzados en la selva del Amazonas. No es para todo el mundo, pero Dios lo llamó a este ministerio y ellos enfrentan los peligros,
las dificultades del río, animales, serpientes venenosas, peligros, hermanos, pero Dios os ha puesto ahí porque es el plan de Dios para su vida y está en el centro de la voluntad de Dios. No necesariamente porque tengas dificultad, estás diciendo que tú no estás en la voluntad de Dios. Hay una tercera verdad. Encontramos en los versículos 3 y 4. Y es la siguiente. La necesidad puede surgir como resultado del orgullo del hombre. Ahora, Pedro no estaba siendo orgulloso. Jacobo no estaba siendo orgulloso. Pero Herodes sí. Y los judíos sí. Y muchas veces es el pecado del hombre lo que permite dificultad en nuestra vida. Y ahora vemos que Herodes lo pone, hermanos, con la máxima seguridad posible. ¿Qué podía hacer Pedro? Nada. Pero el hombre es orgulloso y quiere mostrar su poder y quiere mostrar su prepotencia y se endiosa de los que son más débiles. Y una cuarta verdad en el verso 5, y es la siguiente: la necesidad debe impulsar al hombre a humillarse ante el poder de Dios. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Reconoció que el problema era más grande que ellos y se humillaron a clamar a Dios por Pedro. Ahora, la escritura no nos dice qué es lo que estaba clamando. No nos dice qué es lo que estaban pidiendo. Pero la respuesta de la iglesia, cuando Pedro se presenta en casa de María, la madre de Juan Marcos, y Herodes va y le dice que Pedro estaba a la puerta, y la iglesia le dice: es su ángel, está loca, está escuchando voces, Pedro no puede estar ahí. Nos dice a nosotros que ellos no estaban orando por un milagro. Ellos no estaban orando porque Dios se presentara a través de su ángel para librar a Pedro de este problema. ¿Por qué estaban orando? Posiblemente estaban orando: Dios, que cuando vaya al juicio tú le des las palabras para poder defenderse. O quizás estaban orando: Dios, glorifícate en su vida, que la sentencia no sea tan severa como hicieron con Jacobo, que lo mataron. O quizás Dios, que verdaderamente Él pueda predicar tu palabra, lo uses con poder y que te glorifiques dándole la libertad cuando sea juzgado. Pero jamás pensaron en que Dios podía hacer lo imposible. Porque muchas veces, hermanos, oramos, pero no oramos al Dios de lo imposible para que haga lo imposible. Solamente oramos lo que tú y yo consideramos es suficiente. Pero Dios se glorifica en nuestra debilidad. Hermanos, es importante que entendamos que tenemos el poder de la oración y podemos orar conforme a la voluntad de Dios para que Él se glorifique en nuestra vida. Qué importante nosotros reconocer el poder de Dios en nosotros. En el año 1799, Conrad Reed descubrió, mientras pescaba en Carolina del Norte, una piedra extraña. Esta piedra pesaba 17 libras y la llevó a casa. No sabiendo qué hacer con esta piedra, la familia comenzó a utilizarla para mantener la puerta abierta para que el viento no la cerrase. 3 años después, el padre de Conrad, John Reed, decidió llevarla al pueblo y se la mostró a un joyero. El joyero la examinó y descubrió que era una piedra que pesaba 17 libras y era oro puro. El costo en 1700, el precio de esa piedra en 1799 eran $3,600 en aquel tiempo. Piensa, hermanos, cuánto dinero tenían ellos disponible y utilizando una fortuna para detener una puerta. Piensa en el poder y la gracia de Dios que nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos al Dios Todopoderoso, capaz de hacer lo imposible, capaz de hacer lo indecible, capaz de hacer lo que el hombre no puede hacer, pero nosotros no vamos a Él en oración para que Él haga lo indecible. Estamos limitados porque a veces no valoramos
lo que Dios nos ha dado, ni las riquezas que tenemos en Cristo. Somos hijos de Dios y podemos entrar a la presencia y decirle: Abba, Padre, ten misericordia. Y más allá, la Escritura nos dice en Romanos 8 que el Espíritu que está en nosotros nos dirige a orar conforme a la voluntad de Dios para que tengamos las peticiones que necesitemos o que le clamemos. Y Él gime, nos ayuda a gemir ante Dios Todopoderoso. La iglesia hacía oración, pero todavía no estaba consciente de aquello que Dios les había dado. Qué gran riqueza le había dado de Dios a ellos. Así que la primera verdad que vemos en estos primeros versículos, la primera verdad que nos dice cómo glorificar a Dios es que las circunstancias adversas ayudan a su iglesia a reconocer su necesidad. Pero hay una segunda verdad que leemos en los versículos 6 al 19 y es la siguiente. La respuesta de Dios a la oración de su iglesia revela su poder y soberanía. Hermanos, la historia no queda aquí. Nos habla ahora de cómo Dios lo libra a él de forma milagrosa. Nota lo que nos dice la Escritura en el verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahora Dios pone a los soldados en la tercera guardia, que es de entre 4 y 6 de la mañana, en un sueño profundo. Y el ángel de Dios se le presenta. Ahora no está viendo una visión como cuando estaba en casa de Simón el curtidor allá en Jope. Está verdaderamente ante la presencia de Dios, no está en éxtasis, pero él todavía no lo reconoce, él cree que es una visión. Y le dice el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Andrew Murray escribe lo siguiente, que es interesante. En tiempos de debilidad, pruebas y sufrimiento, Él, hablando de Jesús, busca llevarnos a nuestro punto más bajo hasta que aprendamos que su gracia es suficiente. Es todo lo que necesitamos, y para que aprendamos a tomar placer en todo aquello que nos lleva a puntos bajos en nuestra vida. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Su presencia llena y satisface nuestro vacío. Se convierte en una humildad que nunca falla. Es interesante que el versículo 6 nos dice que cuando él estaba entre los soldados, él se le presentó el ángel del Señor y dice que despertó a Pedro. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Nos está diciendo que Pedro estaba confiado en Dios, en que el propósito de Dios se cumplía en él. Y él había aprendido, como le acabo de leer, lo que Andrew Murray le estaba diciendo, que el poder de Dios se iba a perfeccionar en su debilidad, y aunque él estaba en un punto bajo en su vida, en una dificultad, él podía depender de Dios y estaba siendo humilde, esperando en que Dios cumpliese lo que él tenía para su vida. Pero la historia no nos deja ahí. La historia, hermanos, nos está diciendo a nosotros un principio importante acerca de la persona de Pedro. Y es el principio siguiente: su respuesta
Es decir, el que Pedro estaba dormido y no sabía que Dios estaba obrando, revela la impotencia del hombre ante el poder de Dios. ¿La respuesta de quién? La respuesta de Pedro. La respuesta de la iglesia. Y vemos, hermanos, ahora que Dios está haciendo el milagro que solamente Él en su gracia puede hacer. Pero la historia no termina ahí. Nos dice que cuando Pedro llega a la casa de Juan Marcos, nos dice la escritura que entonces él llegó y golpeó la puerta donde estaban muchos orando. Mira el verso 13 y nos dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Estaban sorprendidos de lo que Dios estaba haciendo. Hermanos, es interesante, porque ellos habían orado, pero no por el milagro. Pero cuando Dios hace el milagro, se asombran de que Dios tenga tanto poder o que en su gracia haya decidido hacer lo que siquiera ellos estaban pidiendo. No vamos a pensar que no dudaban del poder de Dios, pero hermanos, no estaban pensando en que Dios iba a hacer lo imposible. Y el Dios se glorifica cuando Él hace lo imposible. La respuesta, número 2, revela la condición espiritual de nosotros los hombres. Ellos no podían creerlo. Ellos no podían creerlo. Pero Dios estaba haciendo lo que era imposible. Hermanos, durante este tiempo de COVID, la semana pasada, en el mensaje que yo prediqué, en mi exposición del primer libro de Samuel, el capítulo 15, cuando estábamos hablando, hermanos, de cómo nosotros somos rebeldes, o de cómo nuestra necesidad está manifestando lo que hay dentro de nosotros. Yo les hablé a ustedes de que Dios me había roto y me había mostrado una necesidad en mi vida. Hermanos, yo tengo que confesar que yo estaba muy cargado. Y he estado muy cargado por esto del COVID. Y no malinterprete lo que voy a decir. Sí, sigo tomando precaución. Yo no voy a tentar a Dios y no tomar precauciones. Mientras estemos aquí, la iglesia Tabernáculo va a utilizar máscara hasta que las cosas sean, Dios abra la puerta para que las cosas sean seguras. Hasta que podamos volver, quizás, si el Señor así en su gracia lo permite, a una normalidad. Hermanos, y vamos a continuar tomando las temperaturas. Estamos al aire libre y vamos a continuar estando al aire libre por el momento. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo estaba obsesionado, era una obsesión y una preocupación y una carga. Y Dios me dijo: tu problema es que tú quieres controlar las cosas y estás trabajando con algo que es más grande que tú. Juan, tú no tienes el control. Tú no puedes evitar que yo te permita tener COVID o que tú no permitas tener COVID. No depende de ti. Y es importante que yo entendiera esta verdad y que confesara que mi obsesión no era otra cosa que, hermanos, una debilidad de falta de confianza. Es fácil predicar de que Dios es soberano y que está en control. Es fácil predicar que Dios tiene el poder. Es fácil predicar que Dios puede hacer milagros. Es fácil predicar que Dios es santo, bueno en todo tiempo, que Dios es recto y no va a permitir maldad y no planifica maldad contra sus hijos. Pero cuando te toca a ti y cuando tú no lo puedes controlar, ¿cómo reaccionas tú? Eso va a revelar lo que está dentro de ti. Y cuando vino este calor, esta presión sobre mi vida, yo tuve que reconocer que había falta de confianza en Dios. Y le tuve que pedir perdón a Dios y humillarme ante Él. Decirle: Dios, perdóname porque no estoy confiando en ti, estoy confiando en el hombre. Dios, ten misericordia de mí. Hermano, qué bendición que Dios me libró y me dio 3 versículos para que pueda recordar que Él es Dios. El primero que me dio fue Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro,
Perdón, hermanos, perdón, me volví a confundir. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y yo no estaba pensando en cosas que tienen virtud y le pedí perdón a Dios. Después Dios me llevó otra vez al Salmo 127, el verso 1. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dios tiene que protegernos, es más grande que yo, es más grande que tú. Y después Dios, mientras conversaba con un misionero a quien amo y respeto, me dio un versículo a través del Salmo 29:1. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder para controlar todas las cosas lo tiene Dios. Dios me reprendió, confesé y Dios me libró. Usted ve, hermanos, mi respuesta revelaba mi condición espiritual y tu respuesta revela tu condición espiritual. Pero nos dice en el versículo 17, pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Ahora estamos hablando de Jacobo, el que en la escritura conocemos como Santiago, que en el capítulo 15 se presenta como el líder, el pastor de la iglesia en Jerusalén, el hermano del Señor Jesús, el hermano terrenal del Señor Jesús. Y dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados. ¿Qué había sido de Pedro? Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Vamos a detenernos en el versículo 19, porque hay una tercera verdad, un tercer principio que se desprende de esta verdad importante de que Dios hace los milagros. Y es que su respuesta revela su maravilla y majestad. La obra que Dios hace es para su gloria, para que el hombre reconozca quién es Él y para que le glorifique como Dios. Ellos estaban hablando de alboroto, esa palabra que Él les dice, callen, bajen la voz, callen, es que estaban todos hablando a la vez, se estaba formando un alboroto, hermanos. En mi país decimos un gallinero donde todo el mundo está hablando a la vez y hay un alboroto grande. Son alrededor entre 4 y 6 de la mañana, se callen, va a despertar a la gente. Dios me labró, no les dijo cómo fue que vino el ángel. Él no les explicó que él estaba dormido. Él no les explicó que las manos se cayeron, las cadenas. Él no les explicó que los guardias se habían dormido. Él no les explicó que la puerta se abrió por sí sola. Él dijo, Dios me liberó. Porque, hermanos, él estaba reconociendo que era la obra de Dios y que solamente Dios merece la gloria. Así que es importante que entendamos que Él merece la gloria y que Él se glorifica en las circunstancias en que Él responde para revelar su poder, su majestad y su gloria. Esta semana me llegó la notificación de que un hermano estaba haciendo un plan en la versión YouVersion, un plan de John Piper, basado en el libro que él escribió, que se llama Coronavirus y Cristo. Él escribió este libro en marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia. Y yo comencé a hacer el plan porque creo que me hacía falta para fortalecer mi vida espiritual y para combatir esta falta de confianza en Dios y enfocarme en Él. Y esta mañana, mientras yo estaba escuchando el devocional, la lectura del libro, en el capítulo 3, Piper dice lo siguiente, o yo no voy a parafrasear, pero el capítulo dice que la rectitud, benignidad y santidad de Dios van de la mano. Y si creemos que Dios es santo, recto y bueno, entonces necesitamos entender que esta pandemia que estamos viviendo es para su gloria y que Él tiene un propósito que se ha de cumplir en mi vida. Que no lo está haciendo con maldad. Hermano, Él lo está haciendo para su gloria, para que reconozcamos el poder. Hermanos, el punto es el siguiente, que nosotros con nuestro puño levantado, como yo decía la semana pasada, no está reconociendo el poder de Dios. Que la iglesia no se está humillando ante Dios y mucho menos está orando para que Dios haga un milagro. Porque estamos confiando en que Pfizer saque una vacuna para combatir el coronavirus, en lugar de pedir a Dios que haga el milagro y que el hombre reconozca que el poder
verdaderamente está en Él y no en nosotros, los hombres. Salmo 29:1 nuevamente: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. El poder está en Dios. Así que la primera verdad que encontramos en este pasaje es que glorificamos a Dios cuando las circunstancias adversas ayudan a su iglesia a reconocer su necesidad. Glorificamos a Dios, número 2, cuando la respuesta de Dios a la oración de su iglesia revelan su poder y soberanía. Pero ahora encontramos la próxima vertiente o próxima circunstancia en los versículos 20 al 25. ¿Y qué nos dicen estas verdades? Mira lo que dice la Escritura. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Es decir, se sentó para juzgar, para resolver la situación. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Así que, ¿cuál es la tercera circunstancia por el medio del cual Dios se glorifica? Y es la siguiente: el juicio de Dios vendrá sobre quienes no le glorifican y honran. Ahora, una vez Pedro es puesto en libertad, él huye, no sabemos a dónde va. No nos dice la Escritura. Pudo haber ido a Jope, pudo haber ido a otro lugar en Jerusalén, no sabemos dónde fue. Pero sí nos dice que entonces Herodes, Agripa I, se traslada a Cesarea nuevamente. Y cuando se traslada a Cesarea, pues está ya continúa juzgando y continúa su reino y continúa su vida. Y nos dice ahora que los de Tiro y Sidón, que estaban siendo abastecidos, es decir, los comestibles, la comida venía del territorio del rey, estaban teniendo una dificultad. Ahora, Blasto era aquel que se encargaba de las cámaras donde el rey dormía. Y ellos van, para que ellos puedan tener una audiencia con el rey, tienen que ir a través de Blasto, y Blasto intercede por ellos y el rey decide escucharlos. Ahora, lo que es interesante, esta palabra, cuando ellos dicen voz de Dios y no de hombre, es una aseveración de la respuesta del pueblo al culto al emperador. Es importante que entendamos que la historia nos enseña que el emperador era considerado un dios de menor rango, pero era considerado un dios. Y ellos se endiosaban y había que pagarle culto y homenaje. Ahora lo que sucede es lo siguiente: Josefo nos dice cómo es que se presenta Herodes. Y en el escrito de Josefo nos dice la Escritura lo siguiente, o el escrito de Josefo dice lo siguiente. Dice que cuando él se presentó, estoy buscándolo en mis notas, si ustedes me disculpan un momento, dice la Escritura, dice Josefo lo siguiente: la plata, es decir, el vestido que él tenía plata, dice, la plata iluminaba el teatro con el toque de los rayos del sol de forma tan radiante que su brillo infundía temor y asombro sobre aquellos que le contemplaban intensamente. Es decir, él se presentó con un montón de plata, y cuando el sol le daba la plata y reflejaba el brillo, ellos comenzaron a pagarle homenaje, a rendirle tributo como Dios, porque él se presentó como si él fuese un Dios. Pero cuando comenzó el pueblo a rendirle homenaje, a rendirle culto como Dios, la Escritura dice que entonces Dios lo castigó. El ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Es decir, no reconoció que él no era Dios, que el Dios verdadero estaba en el trono y que él era solamente un súbdito, un siervo, aunque no fuera creyente, porque dice la Escritura que las autoridades son siervos, ministros de Dios, que era un ministro de Dios y no se sujetó a la gloria de Dios, sino que él se endiosó, y habiéndose endiosado, puesto en el lugar de Dios, Dios le castigó. Hay unas verdades que tenemos que entender. La primera es que el hombre natural
procura la gloria personal. Y eso es lo que él estaba haciendo. Él estaba endiosándose. Él estaba pidiendo a la gente que le rindiera homenaje, que le rindiera culto. Qué interesante que es lo que vemos en los líderes políticos el día de hoy. No, yo no estoy hablando de ninguno en particular, pero estamos endiosándonos de la gente el día de hoy. Y estamos más preocupados por la economía o porque se haga lo que yo quiero que en proteger al pueblo durante este periodo de dificultad. Y es un mal que vemos a través de todos los países del mundo. Los líderes se están endiosando y hasta que no reconozcan que el poder está en Dios y el pueblo no reconozca que el poder está en Dios, Dios no comparte su gloria con el hombre. Va a venir dificultad y no podemos continuar siendo independientes de Dios. No podemos pensar que nosotros tenemos el poder que le corresponde a Dios. Pero nos dice la escritura número 2 y la segunda verdad la encontramos en los versículos 22 y 23, que cuando el pueblo clamaba voz de Dios y no de hombre, él fue muerto por Dios. Nos está explicando una segunda verdad, y es que el hombre natural no reconoce el poder soberano y la gracia majestuosa de Dios. Solamente cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón reconocemos su soberanía, su poder y nos ponemos bajo la mano de Dios. El hombre natural va a endiosarse. El humanismo, como él quiere ser, él es en la rectitud, él es la marca de la perfección, él es la marca del poder, pero no somos nosotros los hombres. Ese poder y ese homenaje le corresponde a Dios, y Dios desprecia, el hombre que desprecia a Dios es porque no quiere doblegar su orgullo ante el Todopoderoso. Es interesante. La Escritura dice que él murió herido por cuanto no dio lo que le dio y expiró comido de gusanos. Esa frase o esa palabra que se usa en griego describe una enfermedad que se llama fitiarisis. Ahora, yo busqué qué era fitiarisis. Yo no soy médico, yo no entiendo esto, pero dice que es una enfermedad de un tipo de piojo. Infecta los pelos y los vellos del hombre hasta consumirlo. Así que era un problema que él tenía, pero va más allá. Josefo dice que él se dobló, y la manera que lo describe fue un ataque también de apendicitis. Es lo que dice Josefo en su historia. Así que Dios lo mató inmediatamente, por cuanto él robó la gloria que le pertenecía a Dios. Pero ¿cuál es el tercer principio que vemos aquí? Dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio en Jerusalén, regresaron a Antioquía y se llevaron a Juan Marcos con él. Recuerda, Juan Marcos sale con ellos en el viaje misionero. Y la verdad es la siguiente: los siervos obedientes a Dios traen gloria a su nombre. La iglesia no podrá ser destruida jamás. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dijo el Señor Jesús. Fue la promesa que él nos hizo. Satanás no puede contra la iglesia. El hombre quiere acallar la iglesia el día de hoy, se levanta y vemos que acuden a las cortes supremas y vemos a los jueces supremos creyéndose los capaces y aquellos que tienen el poder para controlar y juzgar y determinar lo que es verdadero y lo que es recto y lo que es correcto. Yo tengo noticias para ellos. El que es verdadero, el que es recto, el que es justo, el que es benigno, el que es juez de jueces y Dios de dioses, el que tiene poder aún para juzgar a ellos, se llama Dios, el Todopoderoso, a quien nosotros servimos y adoramos. Y por más que ellos traten de aplacar la iglesia de Dios, no podrán, porque es la palabra de Dios y es el Dios vivo. Y si Dios está permitiendo esta dificultad en medio de nosotros, es para que estas personas que se creen todopoderosos y prepotentes dobleguen su orgullo y se hagan humildes ante Dios. Y tu iglesia, para que tú también te doblegues y te humilles ante Dios. Yo no quiero estar en los pies míos, mucho menos en aquellos que no se quieren doblegar ante el todopoderoso Dios. No levantemos el puño contra Dios, humillémonos ante Dios, porque el juicio vendrá sobre quienes no le glorifican y le honran. En abril del año 2007, Seung-Hui Cho, un senior en la Universidad Virginia Tech, comenzó a disparar desenfrenadamente a sus compañeros de estudio.
Él cerró las puertas para que nadie pudiese huir. Cuando él terminó su desenfreno, había 32 muertos y 17 heridos. Un profesor judío de 76 años, llamado Livu Librescu, había sobrevivido el holocausto nazi. Había ido a Israel y después había migrado a Estados Unidos y ahora a los 76 años de edad estaba enseñando ingeniería en Virginia Tech. Cuando él se percató de lo que estaba sucediendo, cerró la puerta y dijo a sus estudiantes: escapen por la ventana. Los estudiantes salieron por las ventanas y él se paró en la brecha y murió a las manos de Cho. En el momento de la dificultad, este hombre encontró valor para enfrentar la situación. La mayoría de nosotros no va a enfrentar las situaciones del profesor Libresco, de Pedro, de Jacobo o de Pablo. Pero cada dificultad que enfrentamos nos brinda la oportunidad de mayor conocimiento y cercanía a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una oportunidad para humillarnos ante su poder, darle gloria y tributarle el poder. Entender que solamente es Él, humillarnos ante Él y traer gloria a través de lo que nos acontezca. 3 verdades de aplicación y cerraremos en esta mañana. La primera verdad: las circunstancias que Dios permite en la vida del hombre son conforme a su plan soberano y para la alabanza de su gloria. Esta pandemia, estas dificultades que nosotros estamos enfrentando, no son para nuestra gloria, no son para que nos escondamos, no son para que nosotros levantemos nuestro puño contra Dios y manifestemos nuestra rebeldía. Son para que reconozcamos nuestra condición y nos humillemos ante Dios, para que nos acerquemos a Él y su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Número 2, la oración que glorifica a Dios se centra en su carácter. O no estamos orando a Dios por quienes somos nosotros. No estamos orando a Dios con una lista de peticiones para que nos libre de la dificultad. Estamos orando a Dios para que nos ayude a entender quién es Él, a conocerle aún en medio de la dificultad, a entender que Él es recto, que Él es bueno, que Él es justo, que Él es santo, que Él es puro y que Él es todopoderoso. Y sobre todas las cosas es soberano, que está en control. Y Él juzga con justicia y con rectitud y con bondad y con amor. Centremos nuestra oración en el carácter de Dios. Y número 3, los hombres que buscan su propio honor serán avergonzados por el Dios Todopoderoso. Que honremos a Dios y que no le robemos la gloria. Que Dios tenga misericordia y compasión de nosotros. Dios, ayúdanos a ser hijos tuyos, fieles, que caminan como es digno del Señor, agradándole en todo. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias porque podemos aprender que las circunstancias que se presentan en nuestra vida son para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestro pecado y, Padre, regresar a ti. Glorifícate en nuestra vida y ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.